Muy buenas tardes con todos ustedes. Les saluda nuevamente el ingeniero William con este curso de especialización en técnico en topografía. Pues ya habíamos hablado de lo que es la importancia netamente de topografía, la utilización pues del nivel de ingeniero para hacer el control directamente de niveles en diferentes obras de ingeniería. También hemos visto pues eh, la utilización, la importancia de saber manejar lo que es una estación total para, depende de hacer levantamientos topográficos con alta precisión, utilizando pues simplemente puntos con GPS navegador o también con puntos geodésicos establecidos en puntos en la cual pues se necesita a partir de un levantamiento topográfico sus controles. El día de hoy pues vamos a continuar eh, un tema importante, ¿no? Lo que son los trazos y replanteos. He escogido esto en punto de carreteras, ya que hay unos puntos, unos temas en los cuales nosotros debemos abarcar importantemente y saber, pues, eh, qué es lo que se requiere en realidad para poder hacer estos trazos y replanteos. Directamente, pues, tenemos que saber qué cosa es un trazo, también tenemos que saber qué cosa es un replanteo, cuál es la diferencia de los dos. Asimismo, vamos a identificar en carretera qué cosas son las gradientes o líneas gradientes, la pendiente y los elementos geométricos puestos en carretera, los elementos de una curva o los elementos pues de una espiral. Asimismo, pues tenemos que saber identificar pues, los tipos de terreno en la cual nosotros hacemos nuestros diseños de carretera. También tenemos que saber en qué puntos o en qué tipo de carretera, siendo la clase uno, clase 2 o clase 3 o trochas carrozables o autopistas, donde pues puede hacer mis espirales o no también, pues, ¿no? Y algunos puntos importantes en la cual tener estudios previos para nosotros poder hacer eh, bien nuestros replanteos en campo, ¿ya? Para que no se corte esto. Ahí sí se nota, ¿no? Bien, entonces, tomar punto en cuenta, que cuando nosotros hacemos los trazos y replanteos en campo, tenemos que tomar puntos importantes desde un primer levantamiento topográfico, diseñando pues así nuestras líneas gradientes, ya hacer un control directamente entre nuestras pendientes, sabiendo pues la orografía del terreno. Asimismo, tenemos que saber pues el vehículo más grande o pesado que pueda pasar en esa vía para tomar en cuenta la DG 2018 con la normativa vigente para el diseño geométrico de carreteras y pues nosotros hacer nuestros trazos y posteriormente nuestros replanteos de todos los elementos que conforman una carretera. Asimismo, nosotros debemos tomar en cuenta pues también la climatología, la altura, tenemos que tomar en cuenta lo que es la arqueología, la hidrología, tenemos que saber la geología del terreno para tomar decisiones directamente en campo. Asimismo, también tenemos que conocer directamente pues o la utilidad, la utilización de nuestro nivel de ingeniero, de nuestra estación total, de nuestro eclímetro, para que directamente en campo nuestro diseño previo en los planos, aparte de saber pues la lectura de nuestros planos, de nuestros elementos geométricos, saber pues qué coordenadas
podemos utilizarlas para nuestros primeros trazos. ¿Ya? En esas fotografías ustedes pueden observar en una primera, ¿ya? De la carretera que está pasando pues frente de ellos, pues, ¿no? Y así hacer la toma de decisiones y por estas va a continuar pues lo que es la línea gradiente o tomar por otro rumbo. Asimismo pues la parte arqueológica, identificar directamente en campo, pues, ¿no? Si es que nosotros encontramos un punto arqueológico, pues qué es lo que nosotros podíamos realizar en esta, ¿no? O si encontramos, por ejemplo, fallas, ¿no es cierto? Estructuras geológicas, pues, por dónde podemos eh, tomar una decisión para dónde ser nuestro nuevo eje de carretera, ¿no? O también tomar en cuenta, pues, la parte social, ya que cuando se está diseñándose, pues, directamente una carretera, la parte social entra a tallar, ¿no? Muchas veces pasa que cuando ya saben que están haciendo carretera de un punto a otro punto, la gente, las personas que viven en toda esa zona, pues empiezan a tomar eh, lugares, empiezan a hacer construcciones en lugares por donde pueda pasar la carretera. Y pues ahí las propias personas que viven, pues lo que hacen es solicitarte un pago económico para que te dejen seguir trabajando, pues por su ruta, pues, ¿no? ¿Cómo deberíamos actuar ante ello también? Directamente los trazos, después de que nosotros ya sabemos por dónde más o menos va a pasar la ruta de la carretera, ya el replanteo directamente es colocar pues directamente los elementos que tenemos en plano directamente en la carretera, pues, ¿no? Vale decir pues los ejes, vale decir los anchos de calzada, vale decir los anchos de la berma, de las cunetas, de los taludes, ¿no es cierto? Dentro de los taludes también pues saber tomar en cuenta la parte de hidrología para hacer una canalización también de, en una posterior, eh, como se dice, precipitación pluvial, ¿no? Todo ello va en concuerda con lo que un topógrafo debe tomar en cuenta para que haga un buenos trazos y replanteos ya con la parte técnica que se encarga directamente pues, de esa obra, ¿no? Entonces aquí tenemos pues directamente lo que es un trazo. Entonces, el estudio de trazado de una carretera implica una búsqueda continua, una evaluación de las posibles rutas, considerando los puntos de paso obligado. Vale decir, de nuestro diseño hecho en gabinete, ¿no es cierto? Ya que directamente en campo es como realmente se ve lo que se ha diseñado en campo, ¿no? Muchos podemos trabajar directamente con el software Civil 3D, realmente ahí realizar lo que es nuestra línea gradiente, tomando en consideración pues las curvas de nivel. Podemos ya un ratito, por favor. Y en campo, ¿cómo yo voy a ubicar justamente esos puntos, pues, ¿no? Tengo que tomar en cuenta las progresivas del terreno, tengo que tomar la altura del terreno, tengo que tomar todas las elevaciones del terreno. O si voy a hacer una trocha carrozal, simplemente una ampliación, pues también tomar en cuenta algunos puntos en consideración con la línea gradiente, de repente para mejorar la pendiente de esa carretera, ¿no es cierto? Entonces, también considerando pues dentro de la faja de terreno que se ha quedado para su estudio, pues eso vendría a ser directamente un trazado, ¿no? Tomar en cuenta puntos importantes, como le decía, pues, ¿no? Por ejemplo, el estudio arqueológico es una norma, justamente zona donde se encuentra restos arqueológicos, no se puede tocar, pues, ¿no? De repente puedo hacer algunas banquetas de paso, de repente el trazo o el eje, que era un punto de paso obligado, puedo tomar otro, otra ruta que no esté obviamente alejado de mi primer diseño, de mi paso obligado, pues, ¿no? O si, como les decía hace un momento, la parte social también
implica que la gente al principio te ha aceptado que la ruta sea por ahí y después en conflicto con ellos quiere que se haga por otro lado. Entonces también tenemos que considerar los trazos, que no se alejen mucho, en este caso de otros puntos de paso obligado. También podríamos encontrar pues algunos afloramientos de agua, como le decía, fallas geológicas, como le decía también, eh, la parte hidrológica entra a tallar bastante, ¿ya? Y también tomar en cuenta lo que es la parte geomecánica. Entonces, algunos criterios para tomar en cuenta para el trazado es saber con precisión la clase y orden de la carretera que vamos a realizar en el estudio. Vale decir que es una carretera de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, una trocha carrozable o una autopista, pues, ¿no? Ese sería el primer criterio que nosotros deberíamos conocer como topógrafos, como técnicos en topografía, para realizar un buen trazado de nuestra carretera existente o de repente de una nueva carretera. Entonces ahí vemos en esa imagen, por ejemplo, que hay la persona encargada del trazado, que tiene el proyecto o el supervisor, indicando más o menos por dónde puede ser el eje de nuestra carretera para llegar de un punto a otro punto, pues, ¿no? El segundo criterio que nosotros debemos conocer, pues, es el estudio del tipo de vehículo más pesado que va a transitar por la vía. Hay muchos vehículos que puedan transitar en una vía, incluso vehículos que transportan diferentes tipos de carga, transporte de productos, inclusive abarrotes, eh, minerales, ¿no es cierto?, que pasan vehículos de alto tonelaje, saber qué tipo de vehículo va a pasar por ahí y tomar en cuenta, pues, cuánto, según eso, cuánto va a ser, pues, el ancho mínimo de calzada, pues, ¿no? Anteriormente indicando esto, cuando se realiza un levantamiento topográfico, pues nosotros podemos determinar fácilmente por la ruta en la cual, pues, va a ser nuestra línea gradiente, cuánto es el porcentaje, ya sea promedio, ya sea por tramos, en la cual va a circular pues los vehículos que van a pasar por ahí. Pues tomando en cuenta ello, nosotros podemos considerar para el estudio qué tipo de carretera puede ser, pues, ¿no? Y también con ello, con las normas de GES 2018 que son vigentes, pues tomar en consideración pues cuánto es al ancho mínimo de calzada, cuánto va a ser su peralte mínimo, radio de curva mínimo, ya las bermas, sus anchos de bermas y también pues los anchos incluso por la precipitación pluvial de la zona, saber pues cuánto va a ser la calzada única con bombeo, etcétera, bueno, los elementos geométricos que tiene que tener una carretera. Y también el tercer paso o el tercer criterio que nosotros debemos tener en cuenta es pues tener a la mano justamente el manual del DG, en este caso sigue vigente la DG 2018. En cuanto al replanteo, justamente para ya tomar en cuenta a veces, o sea, es qué cosas, hazme un replanteo, o sea, en decirte, pues, ¿no? Y nosotros no entendemos, algunas personas no entendemos a qué se refiere, ¿no? Y algunas personas entienden por replanteo que se tiene que cambiar a las características iniciales, pero en realidad no es así, pues, ¿no? Se supone que tenemos nosotros todos los componentes ya diseñados en nuestro plano. Tenemos todos los componentes, como puede ser, si es una carretera, pues vamos a ver cuánto es el ancho de las curvas horizontales, cuánto va a ser los bordes de las calzadas,
incluyendo ahí las cunetas, las bermas, peraltes, taludes, etcétera. Y todo esto va a ser pues acogiéndonos estrictamente con la geometría aprobada en los planos. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, el replanteo va a ser directamente en la demarcación de esos componentes en el terreno. Y con ello, pues ya con el trazado previo, con el replanteo ya mostrado en campo, aprobado ya por supervisión, ya poder recién empezar a hacer la construcción. Y si nosotros encontramos, como les decía, en nuestros trazos, puntos, quizás arqueológicos, pues tomar algunos criterios en consideración. Y nosotros, como yo les hablaba, también un criterio que nosotros debemos tomar en cuenta es identificar las interferencias correspondientes a nuestro replanteo en la carretera, pues, ¿no? Pues ya les he hablado mucho de la parte arqueológica. También, pues, en carretera a veces encontramos, ya que sabemos que la parte arqueológica son inamovibles, no se pueden mover, pues, esas construcciones arqueológicas antiguas, sino que se tiene que tomar, pues, otras rutas, o de repente hacer algunos puentes, de repente de paso, ¿no? Para bordear o para sobrepasar por encima o por el costado de esas construcciones arqueológicas. Otra interferencia, pues, sería justamente como la imagen que están viendo en la excavación, ¿ya? Postes de alta tensión, por ejemplo, ¿no? Es que nosotros encontramos, o nuestro replanteo, que en nuestra ruta de esos postes de alta tensión, es mucho más fácil en realidad mover esos postes con una gestión previa, moverlos a otro lugar para nosotros continuar pues en nuestros puntos de paso obligado, a diferencia que los puntos arqueológicos, pues, ¿no? Que están protegidos a nivel nacional o internacional, la parte arqueológica, los famosos PMAs. También hay que tomar en cuenta, justamente podemos encontrar eh, estructuras fallas, en este caso arqueológicas, en la cual por un propio desplazamiento o movimiento de placas tectónicas, pues una carretera puestas en ella, a veces es muy desfavorable para el diseño de una carretera, pues no constantemente los movimientos sísmicos van a desgastar la carretera, el mantenimiento va a ser pues muy continuo. También una de las interferencias que hemos podido encontrar nosotros en carretera es justamente la parte social también, como hemos hablado. Les decía, un primer diseño puede pasar directamente por una sociedad en la cual está conforme con la construcción de una carretera, pero al saber el impacto económico del propio proyecto, pues las personas pueden aprovechar esto y empezar a hacer invasiones innecesarias en el transcurso de la carretera, pues, ¿no? Pero lo que van a pedirte, pues, es una compensación económica para que te puedan seguir, para que te puedas seguir trabajando. Entonces es un punto desfavorable también. Aparte de ello, de la parte de replanteo, siempre nosotros debemos considerar, como le decía, en carteras, por ejemplo, de primera y segunda clase, te piden normalmente para canalizaciones también, porque por lo menos haya dos puntos geodésicos, ¿no? A veces cometemos el error de no utilizar estos puntos geodésicos
El momento de realizar nuestro replanteo, pues vemos que el eje de la carretera pues se ha movido mucho, pues, ¿no? Al utilizar solamente GPS navegadores. No hay que cometer ese error, ya que directamente cuando hacemos o nosotros solicitamos lo que son puntos geodésicos para nuestro control de carreteras, a veces también pedimos por tramos o por lo menos solicitamos mínimo o dos puntos geodésicos y nosotros mismos, ya, y también con sus respectivos puntos de control, y a través de ello nosotros ya podemos dejar más puntos de control, de repente poligonales, topográficas, dejadas por nosotros para seguir pues estacionándonos en esos puntos y seguir haciendo nuestros replanteos de la carretera de nuestro proyecto. Hay que tomar en cuenta, hay que tomar en consideración todo ello, ¿ya? Y acá tenemos pues el término de lo que es una gradiente. Normalmente en carretera, gradiente no es lo mismo que pendiente, pues, ¿no? Hay que entenderlo así. Seguramente al estudiar un poco de topografía, nos indican que la gradiente normalmente es la medida del ángulo en la cual pues está expresada en grados hexagesimales, te dicen, ¿no? Y la pendiente te dicen que es una medida o la diferencia vertical con la horizontal expresada en porcentaje. Hay términos así. Pero directamente cuando trabajas en carreteras, la gradiente en realidad sí es la diferencia o la relación que hay entre el nivel o el desnivel vertical con la parte horizontal, pero para hacer el control de nuestra línea gradiente. Hay que entenderlo. Y como dice acá, una vez identificado la posible ruta de, de nuestro trazo, de nuestro primer trazo que hemos hecho, donde se ha considerado pues los puntos de paso obligado, nosotros tenemos que hacer con la ayuda de diferentes equipos como la estación total, el eclímetro, puede ser nuestro nivel de ingeniero, puede ser nuestro teórico electrónico, o puede ser pues, con la ayuda de un GPS diferencial. Nosotros vamos a proceder a trazar lo que es la línea gradiente. Entonces, con la línea gradiente, nosotros identificamos el posible eje de nuestra carretera. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea que si nosotros tenemos un plano topográfico, ya eh, vamos a tomar en cuenta primeramente el tipo de orografía que tiene. Con la orografía que tiene, no podemos saber qué tipo de carretera se va a diseñar, cuál es el ITMA, ya el estudio vehicular, de transitividad vehicular, ya sea por día, para saber cuántos vehículos van a pasar por ahí, aquí, cuál es la velocidad estimada. Nosotros podemos saber también por normas, diseñar nuestro plano de todo el relieve topográfica, ya sea 1 metro, ya sea 2 metros, ya sea 5 metros, sea 10 metros, según pues, la orografía del terreno, expresada pues mediante una escala también por normas, donde todos los componentes se vean de manera sin ningún problema. Y pues nos va a botar con esos datos anteriores cuál es la pendiente que yo voy a utilizar en carretera. De repente me dicen que tu diseño va a ser pues para, está estimada según la orografía un 7 u 8% de carretera. Y 8% de pendiente también tenemos que dar en consideración, según lo que la DG 2018, hay puntos en los cuales te dicen, si es un terreno accidentado, ¿ya? Y si es un terreno, pues no sé, una altura según la climatología, de repente hay bastante nubosidad, pues hay que bajarle de 1 a 2% de pendiente incluso, ¿no? Es por eso que se genera en la carretera también demasiadas curvas durante su trayecto, por lo cual
la línea gradiente se va a hacer con respecto a la pendiente que nosotros vamos a estimar en un primer diseño. Si es que nosotros vamos a sacar, digamos, un 6% de pendiente y teniendo un diseño, un plano de cada 2 metros por curvas de nivel, podemos saber cuánto más o menos va a ser la estimación o el radio del compás y nosotros eso plasmarlo directamente en campo. Pues nosotros podemos hacer directamente ese trazo de la línea gradiente estimada, ya después de poner nuestras estacas, pues obviamente de nuestro eje carretera, ya, y saber hasta qué punto voy a llegar con 8 o 7%, 6% dependiendo. Pues hemos puesto haciendo con el declímetro y colocar pues justamente ese 8% dependiente, 7%, 8 o 6%, para nosotros hacer el control justamente ya de nuestros tramos de la tangente mínima y de los radios mínimos que vamos a utilizar según la pendiente ya calculada. Y aquí tenemos pues nuestro concepto de pendiente, pues, ¿no? En este caso, la pendiente ya también va a ser pues justamente la relación que hay entre la distancia vertical y la distancia horizontal, justamente para nosotros hacer el control ya de nuestra rasante, ojo, hacer el control de nuestra rasante. No es lo mismo que la gradiente. Obviamente que la gradiente va a tener una diferencia entre la distancia vertical con la horizontal para nosotros hacer el control de nuestra línea gradiente. Eso hay que tener en consideración. En cambio, la pendiente va a ser pues esa diferencia o esa relación de la diferencia vertical con respecto a la horizontal, pero para hacer el control de nuestra rasante, ¿ya? De nuestra rasante. ¿Y qué va a ser la rasante? Es justamente por donde va a estar pues directamente el proyecto, ¿no? Directamente la carretera. Para ello pues, después de nuestro levantamiento topográfico, hacer nuestro diseño de nuestras curvas de nivel, nosotros podemos identificar en nuestro diseño por dónde va a ser nuestra rasante. También vamos a tomar en cuenta pues que no haya demasiado corte y tampoco demasiado relleno, ¿no? Normalmente se trata de hacer según pues el relieve que tiene el terreno. Pues nosotros como topógrafos debemos saber cómo es que nosotros vamos a replantear con la pendiente ya obtenida, con esa pendiente ya obtenida, y hacer nuestros replanteos o nuestras estacas o nuestro planteado según pues las progresivas que nosotros estemos colocando en campo o en carretera, ¿no? Entonces a nosotros no nos conviene hacer demasiado corte o también hacer demasiado relleno, ¿no? Prácticamente el corte y relleno que obtengamos después de nosotros analizar cuánto va a ser nuestra pendiente debe ser compensado. Pues prácticamente la misma cantidad de corte puede ser la misma cantidad de relleno, en otras palabras, ¿no? O que se aproxime a cero, pues, en otras palabras. Con este perfil longitudinal que nosotros diseñamos, pues vamos a poder saber, según las progresivas, la altura de corte y altura de relleno. Y posteriormente a ello, por donde nosotros hagamos nuestra alineación, primero porque la línea gradiente es la estimación posible por donde va a ser nuestra carretera. No es que la línea gradiente sea exactamente por donde va a pasar la carretera, ¿no? Sino va a ser pues probablemente por donde va a ser la carretera. Ya, porque la línea gradiente pues obviamente te va a dar de un punto a otro, más o menos una pendiente estimada en campo. Pero cuando hagas tu control ya con la pendiente, pues ahí vas a tener que encontrar directamente lo que es la rasante de tu proyecto, pues, ¿no? Y en el diseño o propio, pues encontrar lo que son nuestras líneas tangentes. Y al nosotros diseñar ya lo que son nuestras líneas tangentes, pues la obtención de nuestros puntos de intersección. Y cuando nosotros empezamos a tener nuestros puntos de intersección, pues según la DG 2018, según la pendiente obtenida, según el tipo de carretera, según la orografía de la carretera, nos va a estimar cuánto es la longitud mínima
de tangente de cada trazo, en realidad, la tangente mínimo. Lo que ustedes han visto en carretera, pues el diseño es hacer un trazo, curva, pues, ¿no? Trazo, curva, trazo, curva, pues, ¿no? O tangente, curva, pues, ¿no? Y ya según la pendiente obtenida. Si nosotros, no conocemos directamente bien las normas, pues nuestro trazo, pues seguro que nos va a salir muy mal, pues, ¿no? Entonces tenemos que conocer bien cómo hacer el control de esta pendiente y obtener lo que es el factor de pendiente también. Que si a nosotros nos dan un ejemplo aquí en pantalla, vamos a ver si tengo, voy a insertar acá. Solamente voy a colocar acá la fórmula, la pendiente, ¿no? A veces es bueno conocer estas cositas, de repente ya lo conocen, pero lo que tienes que yo les decía que es la relación que hay entre la diferencia vertical o la distancia horizontal multiplicada por 100%, ¿no? Entonces, ese te va a dar en porcentajes. Aquí en la imagen, por ejemplo, dice 3,35 de pendiente, pues, ¿no? Por ciento de pendiente. Pero yo, ¿cómo hago mi control justamente de eso? Y nosotros hemos hecho en el anterior sábado, en la primera que iniciamos esto, lo que es hallar el factor de pendiente, pues, ¿no? Igualmente se hace en carretera. Cuando nosotros hacemos excavación de zanjas, pues el mismo procedimiento es el mismo en realidad. Entonces, nosotros aquí solamente tenemos que dividirlo en 100, nada más. Para nosotros tener el factor dependiente o el factor K dependiente, solamente dividimos ese 3,35 entre 100. Y aquí nos va a salir pues una relación, pues, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos eso, nos va a salir 0,035, pues, si no, 0,335 nos va a salir, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí justamente nosotros lo que habíamos hallado es nuestro factor dependiente para justamente nosotros hacer un buen trazo, buen plantillado ya en nuestro diseño geométrico de carretera para hacer el control directamente de nuestra rasante. Y así como hay en la figura, así como esta figura que está aquí, nosotros tenemos pues progresivos aquí abajo y los progresivos están yendo cada 10 metros, miren, ¿no? Está yendo cada 10 metros. Pues yo quisiera encontrar aquí iniciando de este punto de acá a 10 metros, ¿cuánto va a ser el corte que voy a realizar acá? Simplemente esto yo multiplico por 10 nada más, ¿ya? Y eso yo voy a saber, según esto, cuánto cuánto voy a cortar va a ser en este punto, y si llego a este punto, cuánto voy a rellenar. Entonces, como muestra, simplemente multiplicaría la idea 10 metros, a 10 metros, lo único que haría es multiplicar, pues ese es 0,0335 por 10. Obviamente que aquí nos va a dar 0,335. Nada más. O sea, lo que significa que si yo tengo una cota acá, por ejemplo, de 1000 y estoy yendo en bajada, voy a tener que restar ese 1000 menos esto que está aquí, ¿no? Y voy a tener la cota de la razón. Y obviamente, teniendo un BM anterior, si es que yo voy a hacer mi control con mi nivel de ingeniero, podría dar una lectura atrás y encontrar la altura instrumental. Y con la altura instrumental resto la cota de la rasante y yo podría dar lectura, resto la altura instrumental menos, en este caso la cota de la rasante y tendría una lectura que debo encontrar en la mira, ¿no? Eso habíamos hecho. Igualmente a 20 metros, igualmente a 30 metros, igualmente a 40 metros. Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, acá tenemos un concepto directo, que la pendiente dice que es la altura desde un
mínimo o un máximo multiplicado por 100 metros. La pendiente del 10% significa que salvamos 10 metros de un desnivel por cada 100 metros de avance en horizontal. O sea, por cada 100 metros voy a subir pues, 10 metros, significa pues 10%, ¿no? Y si tuviera 1% de pendiente, cada 100 metros subiría un metro, ¿no es cierto? Eso nomás tenemos que tener en consideración. Es por eso que se divide por 100 nuevamente una vez hallada la pendiente. Pues las unidades que tenemos aquí son metros, pues, ¿no? 0,0335 metros. ¿Cuánto es? 33,5 centímetros. Solamente haciendo una conversión nada más. Nosotros también debemos conocer directamente cuáles son los elementos geométricos que hay puestos en una carretera. Pues nosotros al tener directamente, voy a insertar por acá una forma, donde yo inicio ya mi control, ya donde inicio vamos a abrir acá una nueva diapositiva, donde yo inicio mi punto y voy a iniciar pues otra tangente. Justamente este centro que está aquí es este PI que está acá, ¿no? Este punto de intersección. Ya que en campo a veces pues nosotros nos basamos en hablar, "Ah, ¿dónde está tu PI? ¿Dónde está tu PC? ¿Dónde está tu PT? ¿No es cierto? ¿Dónde está tu EC? ¿Dónde está tu TE? ¿Dónde está tu ET? Eso estamos hablando. Entonces nosotros debemos conocer pues esos términos. Directamente aquí, ¿dónde encontramos lo que es pues el PC y dónde encontramos este PT? Donde dice el PC que es el punto donde inicia la curva y el PT es el punto donde termina la curva. Y tú tienes aquí dos tangentes incluidas de tu línea gradiente, ¿no es cierto? De tu línea gradiente hablando. Nosotros podemos encontrar aquí con el radio mínimo, que obviamente sale de la DG 2018, el punto donde va a iniciar la curva y el punto donde va a terminar la curva. Y de aquí, pues es lo que sale. Vamos a ver si acá hay una formita que me permite hacer una curva. Porque con esto, más o menos, no sé, no, voy a tener que dibujar, ¿no? A ver, con esto ya voy a simular. Bien, ahí sería más o menos, ¿no? Ya, más o menos así, ¿ya? PI, punto de intersección entre dos líneas tangentes, PC, punto donde va a iniciar la curva, y el PT, punto donde va a terminar la curva, ¿ya? El ángulo de flexión con el ángulo central, miren, aquí viendo, acá están las imágenes, ¿no? Esta imagen lo voy a jalar aquí atrás, ahí está, ¿no? Ahí está el alfa, pues, ¿no? Ahí está el PI, nuestro punto de intersección, nuestra línea tangente, nuestro punto donde inicia la curva, nuestro PT punto donde termina la curva, y justamente la propia curva. Este es el centro de la curva, esta es la longitud de la curva, y justamente este alfa que está por acá, ángulo de flexión de ángulo central, está por ahí, entre las dos tangentes. Acá está el excentricidad, ¿ya? Y también, o el punto external, en realidad. Y en la otra imagen, a ver esta imagen, para que se vea bien, lo voy a sacar por acá. Podemos ver otros elementos más.
Pero a diferencia del anterior, esto es pues de una curva simple directamente, ¿ya? De una curva simple, puede ser pues de una carretera de tercera clase, puede ser pues de una trocha carrozable, ¿ya? Ya que normalmente estos elementos vamos a poder encontrar en autopistas, carreteras de primero y de segunda clase. Y son pues aquellas carreteras que tienen pues su índice de velocidad mucho más alto, obviamente, una carretera de tercera clase y una trocha carrozable, pues, ¿no? Ahí vamos a encontrar. Pues, ¿qué elementos aquí estamos encontrando? Nuevamente PI, nuevamente PC, y acá dice ET, y acá dice TE, y acá dice S, y acá dice CE. ¿Qué cosas serán eso, no? Entonces, nosotros estamos viendo, ya no vamos a trabajar con curvas simples, cuando trabajamos en carreteras, en autopistas, de primera y segunda clase, y no vamos a trabajar con curvas simples, sino que debemos trabajar ya con los elementos de una curva en espiral. Pero lo que estamos viendo acá son elementos de una curva en espiral. Entonces, todas las Es que ustedes ven son de las espirales. Obviamente el PI siempre va a estar presente, y acá vamos a encontrar que todo esto es la tangente espiral, ya también. Aquí estamos viendo el PC o el punto donde inicia la curva, y acá dice EC, espiral de curva, y acá dice curva espiral. Vale decir que ahora la curva de nuestro radio de curva general solamente va a ser esta. Y esto que está aquí, este anaranjadito nos está indicando el mouse, sería el espiral antes de llegar a la curva. Y aquí estamos viendo la espiral, miren, curva, y acá sería espiral. Es por eso que acá ponen CE, ¿ya? Y acá están poniendo ET, espiral tangente. Aquí están poniendo TE, tangente espiral. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y acá hay un elemento que están poniendo, pues, que es la tangente de la curva, pues, ¿no? Entonces, todos estos elementos se colocan y también, pues, en las normas de G 2018 te indican cuánto va a ser el radio mínimo de curvatura, ya cuánto va a ser tu espiral mínima, espiral máxima, te va a indicar cuánto es la tangente mínima y tangente máxima. A todo ello, nosotros debemos conocer como técnicos en topografía, pues, la propia utilidad de, de nuestra estación total o del equipo que nosotros dominemos bien para hacer nuestros replanteos en campo. Pues nosotros debemos encontrar justamente con nuestras etiquetas puestas en nuestros elementos de una carretera, dónde inicia la tangente y dónde termina la tangente mediante coordenadas. Y obviamente esas coordenadas se tiene que destacar en campo directamente y hacer nuestro trazo y nuestros replanteos de todos los elementos de nuestro diseño. Asimismo, también tenemos que poner, puede ser mediante coordenadas también, mediante distancias o ángulo y distancias, los demás elementos que tienen la curva. Ya, el punto donde inicia la curva, o el punto donde termina la curva, o el punto donde inicia la espiral y donde termina la espiral. Con ángulo y distancia. O sea, teniendo previamente nuestras primeras o dos coordenadas de amarre, nosotros podemos encontrar las demás coordenadas solamente con distancia y ángulo, nada más. Como se encuentra en campo. Y hacer justamente nuestro radio de curvatura, simplemente. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta otros elementos más, como son pues las coordenadas donde terminan esos peraltes, nuestra transición de peralte de entrada y nuestra transición de peralte de salida. ¿Ya? Asimismo, también debemos encontrar las coordenadas de nuestro talud de corte y nuestro talud de relleno, y tenemos que tomar en consideración cuánto es la altura de los bancos que se va a colocar, y cómo iniciar a hacer la excavación desde en este caso el encargado de la operación de las maquinarias, cómo empezar a hacer la excavación justamente de esos bancos, ¿no? De las crestas directamente y los pies de banco.
¿ya? Algunos documentos que nosotros tenemos que tener en cuenta es el estudio hidrológico, ¿no? Como le decía, ¿cómo es que si yo soy topógrafo, yo necesito este estudio? Pues tú como topógrafo debes tener todos los elementos a la mano para que en campo tú puedas tomar algunas decisiones justamente con el equipo técnico, pues, ¿no? Se supone que el estudio hidrológico te va a indicar cuánto es, en este caso, la precipitación pluvial de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 50 años y en los posteriores años, ¿no? Tomar en cuenta eso, para tomar en cuenta también cuánto va a ser, pues, el ancho mínimo, en este caso, de nuestra cuneta, cuánto va a ser su espejo, qué tipo de forma va a tomar nuestro canal, ¿no es cierto? Para hacer canalizaciones de agua, ¿ya? Etcétera, pues, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también lo que es el estudio hidrológico. Y en el estudio topográfico, obviamente que es muy importante, ese estudio topográfico detalla justamente todos los procedimientos realizados de la georreferenciación geodésica. Obviamente la georreferenciación geodésica van a ser personas que están calificadas con, en este caso, la utilización de GPS diferenciales para la colocación de polígonos abiertos, cerrados, pero con puntos geodésicos ya establecidos. Y nosotros mismos en campo, hacer nuestra georreferenciación topográfica, y justamente con ello, la metodología de la obtención de datos en campo, ¿no? Pues nuestro informe o estudio topográfico va a tomar en consideración todo ello, y asimismo, pues, la presentación de nuestros planos. Entonces, en nuestro informe, por lo menos debe ir las coordenadas geodésicas y certificadas, incluso en este caso, con las certificadoras encargadas, ya que toma en cuenta justamente el establecimiento IGN, las coordenadas UTM obtenidas en campo, los métodos de medición, línea de base, precisiones, tiempo de observación, sistemas de referencia que se ha utilizado, WGS84, PASAL 56, todo tiene que ir plasmado ahí, los equipos que se ha utilizado, también esos equipos se tienen que mostrar su certificado de calibración, esencialmente si se está utilizando pues una estación total, ¿no? Asimismo, si nosotros vamos a utilizar lo que es un nivel de ingeniero, también debe tener su certificado de calibración. Entonces, eso nos va a dar certeza de que las mediciones pues van a ser muy acertadas. Y también en ese estudio topográfico va justamente el procedimiento en el cual se ha realizado el levantamiento, cómo se ha hecho el reconocimiento en campo, qué equipo se ha utilizado, quiénes te han acompañado para hacer el levantamiento topográfico y pues los trabajos en campo y en gabinete, ¿no? Se hace utilizar Google Earth, se ha utilizado hacer el Map Source, se ha utilizado el Civil 3D, ya que importantísimo, pues esencial, la utilización pues del AutoCAD Civil 3D para poder hacer sus modelamientos, tanto topográficos, ya de un levantamiento topográfico, perfiles longitudinales, perfiles transversales. Justamente con todo ello se puede hacer un diseño esencial de carreteras. Y el estudio geológico, pues, ¿no? Entonces yo con el estudio geológico, ¿qué es lo que voy a obtener? No, yo soy topógrafo, ¿no? Entonces, ¿yo para qué voy a querer estudios geológicos? Debemos decir, pues, ¿no? Nosotros, en realidad, cuando obtenemos los estudios geológicos según las progresivas marcadas en ese estudio, disculpen la interrupción, 2 minutos, por favor.
Bien, disculpen la interrupción, ¿no? Pues normalmente los estudios geológicos a nosotros nos va a servir directamente para saber cuál es la geomecánica del terreno. Y a nosotros nos van a entregar pues ese informe con un cuadro directamente de los taludes que vamos a utilizar en campo. Pues no es lo mismo elaborar un talud en roca dura que utilizar en roca suelta. Podemos utilizar pues talud desde 45 grados, 60, 70, 90 grados, o de repente en tierra muy suelta hacer taludes de 10 grados, 5 grados, o de repente directamente llanos, pues, ¿no? Entonces nosotros debemos tomar en cuenta eso cuando nos entregue nuestro estudio geológico. Entonces, tal y como dice acá, el estudio geológico describe explícitamente la clasificación de suelos y sus respectivos taludes de corte como material suelto, roca suelta y roca fija. Entonces, a nosotros nos puede entregar directamente con tipos de suelo, tipo A, tipo B, tipo C, o otras clasificaciones que hay, uno, 2, 3 o 4, pues, ¿no? Entonces, el estudio geológico a nosotros nos va a dar a entender el tipo de talud que vamos a utilizar en campo, ¿ya? Y también, pues, directamente en campo, cuando realicemos el replanteo, pues, viendo, pues, las progresivas ya sacadas en campo, pintadas, pues, nos vamos a determinar por tramos qué talud se va a utilizar. Lo están viendo directamente en la imagen, por ejemplo, en unas progresivas que hay depósitos aluviales, hay areniscas, y te dicen depósito aluvial, talud de 2 en uno, arenisca 3 en uno, depósito coluvial sobre arenisca 3 en uno, depósito coluvial 2 en uno, depósito coluvial sobre arenisca 3 en uno, ¿no? Pero nosotros debemos conocer, pues, qué cosa es un talud 1 en 2, 3 en uno, 2 en 2, 1 en uno, así pues, ¿no? Pues nosotros tomando en consideración los triángulos que sabemos en matemática y geometría, o también viendo directamente lo que es el concepto de pendiente, pues entonces determinamos un talud de 1 en uno, que justamente es un ángulo de 45 grados. Por cada metro sube un metro, pues, ¿no? De 1 en uno, en otras palabras. O también considerando pues el concepto de pendiente, una pendiente de 100% es justamente cada 100 metros va a subir 100 metros, pues, ¿no? Y justamente es la formación o conformación de un triángulo eh, con ángulo de 45 grados. Entonces, a partir de ahí, nos podemos dar a entender los taludes que puede ser un talud de 1 en 2 o de repente de 2 en uno. Entonces, ya sería al revés. Si fuera de 2 en uno, significa que cada 200 metros sube 100 metros, algo así, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder determinar qué ángulo es. Y con ese ángulo nos vamos a determinar en campo qué distancia va a ser, a qué distancia va a estar ubicada el pie de banco, y en este caso la cresta de banco. Normalmente también te indican que los taludes o los bancos que se van a realizar, pues sea con un mínimo de un máximo de altura de 16 metros, dicen, ¿no? Pero ya según pues el tipo de terreno o el terreno que está trabajando. En el diseño geométrico vial, nosotros debemos considerar cuál es la alineación, tomar sus progresivas. Con las progresivas nosotros vamos a poder ver todos los elementos que pueden estar en carretera, asimismo en qué puntos van a ser también, o dónde van a estar las obras de arte, dónde van a estar pues los sobreanchos, ¿no es cierto? Y también el diseño geométrico vial se toma en consideración lo que es el perfil longitudinal y los elementos que tienen ese perfil longitudinal. Asimismo, la rasante, que es nuestro diseño final de carretera, también tomar cómo va a ser la clotoide, si va a ser parabólica o si va a ser circular. Me hay que considerar bien la lectura de planos. No solamente como topógrafo, les decía, es solamente utilizar el equipo y ya, ¿no? Sino también saber interpretar justamente todos los planos. Por ende, un levantamiento topográfico se debe hacer con la mayor precisión posible para no cometer mayores errores en campo. También
nosotros vamos a tomar en consideración en nuestro diseño geométrico vial justamente las secciones transversales. Y en las secciones transversales va a salir con el estudio geológico, tomando en cuenta el estudio hidrológico también, cómo va a ser pues nuestros canales, cómo va a ser pues los taludes de corte y los taludes de relleno, justamente en campo, ¿no? Tal y como se muestra en la imagen, estamos viendo que se muestran algunos taludes de diferentes medidas de ángulos, ¿no? Seguramente es por el tipo de terreno, el tipo de suelo que está ubicado ahí en campo. Y también estamos viendo algunas sobreelevaciones, que serían pues los peraltes diseñados en campo. Y también pues estaría observando lo que son las calzadas únicas con bombeo para según la precipitación pluvial de nuestro estudio hidrológico, para el bombeo pues natural del agua y esta sea evacuada por los canales y posteriormente a los ríos, pues, ¿no? Y también pues viendo en nuestros planos cómo son las secciones típicas de nuestro terreno. Nosotros tenemos que saber cuántas capas, cuál va a ser la capa de la propia pavimentación, cuál va a ser nuestra base granular, nuestra subbase, y así pues diseñadas directamente en campo. Y también estas traídas de nuestro plano y hacer el control con ellos de nuestros niveles. Y obviamente ya identificado anteriormente nuestra línea gradiente y por dónde va a ser posteriormente nuestro eje de carretera. El pintado de las progresivas, pues que es uno de los procedimientos más importantes de un proyecto vial para la identificación y ubicación de todos los componentes del proyecto, como son los DEMES, los demos, las canteras, acopios, accesos, entre otros, que se puedan presentar directamente en campo. Entonces las progresivas directamente va pintadas con la descripción desde cero hacia adelante, pues ¿no? Normalmente va la descripción 0 más 000, que sería el primer punto de inición. Avanzas 10 metros, sería 0 más 0, 0, 10, y así avanzando, ya llegas al kilómetro, ya estarías pintando 1 más 0, 0, 0, ¿no? Significaría que estás pintando directamente tus progresivas y haciendo tus controles adecuados en campo. Acá tenemos pues los replanteos. Normalmente nosotros trabajamos como topógrafos directamente con los procedimientos escritos de trabajo seguro. Y según pues la norma, la ley 29783, y según la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, nosotros debemos manejar un procedimiento escrito de trabajo seguro. Esta ya se encargaría directamente el inspector de seguridad encargado entregarnos este procedimiento para trabajar de forma segura en campo. Entonces, todo este procedimiento va firmado directamente por el residente, en este caso de obra, por el supervisor, y también pues por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Entonces, los supervisores, en este caso de seguridad, dan las charlas de inicio de 5 minutos, viendo pues o identificando directamente los peligros en obra. Sabemos que hay derrumbes, aplastamientos, caídas, el propio peligro físico, que sería ya en este caso el ruido excesivo, de repente las radiaciones solares, las vibraciones, por el constante trabajo en obra, según según pues la envergadura también de la obra, la utilización propia de nuestros EPPs, que es de forma obligatoria, según también la ley 29783, pues eso nos va a dictar directamente el procedimiento escrito de trabajo seguro. Debemos marcar todos los puntos de replanteo con pintura, con yeso. Si vamos a utilizar yeso, debemos utilizar guantes, ya sea quirúrgicos, ya, o guantes de neopreno también, pues, ¿no? Pero un guante que nos proteja de esas sustancias químicas, porque también es un peligro. Ya ahí estarían nuestros... En esta imagen estamos viendo pues cómo están haciendo el control de los niveles, justamente el punto de canalización de la carretera, ¿ya? Y pues con la utilidad siempre
siempre trabajando en este caso de manera segura. Seguimos. Y también al inicio, pues, de nuestra jornada, hay que saber como técnicos en topografía que debemos a llenar adecuadamente lo que es un análisis de trabajo seguro. En este análisis de trabajo seguro, nosotros, aparte de ser topógrafos, debemos saber identificar, como en un momento le dice, los peligros y riesgos que están presentes en nuestra obra. Y los peligros que nosotros debemos conocer son los peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, que están presentes pues, en nuestra labor. Pues, como yo le decía, algunos peligros físicos presentes en carretera directamente está la climatología, pues, ¿no? La radiación solar, el frío. Otros peligros serían ergonómicos, ¿ya? Por las acciones repetitivas o movimientos repetitivos que nosotros vamos a realizar. Los peligros biológicos, que pueden ser insectos, ya puede ser virus que estén presentes ahí también en obra, y los psicosociales directamente por el estrés laboral que podemos sufrir, de repente por el hostigamiento propio laboral, etcétera, pues, ¿no? Entonces también es importantísimo conocer ello, aparte de ser topógrafos especialistas en el control y nivelación de campo. Entonces ahí en la imagen estamos viendo pues que también se tiene que hacer inspección de los equipos directamente ah, de las partes importantes de la calibración de nuestro equipo que estamos utilizando para nuestro control de nivelación o el trazado de una carretera. Los planos que debemos tener nosotros en cuenta, siempre a la mano y siempre estar verificando nuestros planos de planta y perfil longitudinal, nuestros planos de secciones transversales, ¿ya? Ahí vamos a ver directamente por tramos cuánto va a ser el corte y relleno, cuánto va a ser el ancho de calzada. Ahí se va a ver pues la pendiente directamente de la calzada única con bombeo. Y también pues vamos a ver el diagrama de peraltes. Sabemos que los peraltes es una sobreinclinación que también pues se controla mediante coordenadas o mediante el eje directamente la curva. Cuánto va a ser pues esa elevación controlando los niveles con un nivel de ingeniero o con una estación total. Y las plantillas topográficas, la planilla topográfica de replanteo, que son documentos de mucha importancia, las cuales son utilizadas para el replanteo del proyecto y una antesala del ingreso de las maquinarias correspondientes. ¿Ya? Ahí está la planilla topográfica de replanteo, según pues las progresivas que nosotros utilizamos, las cotas, las pendientes, las distancias por cada tramo, la distancia horizontal, vertical, ya los ejes mediante coordenadas o elevaciones, ya, etcétera, ¿no? Justamente nuestro control o tener nuestros puntos anotados, pues va a estar directamente aquí, ¿no? Y también pues ahí vamos a ver el tipo de trabajo que se va a hacer, si se va a hacer el control, en este caso de la subrasante, de la subbase granular, si va a ser de la rasante, si va a ser de la base netamente granular. Entonces tenemos que tener planillas por cada trabajo que se va a realizar, ¿ya? Para hacer nuestro informe final de nuestro trabajo topográfico. Las obras de arte también, pues, ¿no? Los planos de obras de arte de los replanteos son documentos ya indicando en el mismo documento principalmente los niveles de estructura de pavimento, además de indicar ubicación real en coordenadas, longitud de y datos geométricos de los mismos. Hay planitos que tenemos que mostrar de las obras de arte, por dónde va a ser nuestros, nuestras bases de paso, nuestras tuberías, en este caso los fuegos de agua, las fuentes peatonales.
todo lo que se puede presentar pues directamente en obra, ¿no? Algunas fotografías que se muestran pues que todo topógrafo debe tener siempre sus ayudantes, por lo menos uno o dos ayudantes, para agilizar lo que son los trabajos directamente en campo. Y pues como unas recomendaciones, algunos materiales que podemos tener para replanteo, pues nuestras cintas métricas, algunas sombrillas, útiles de escritorio, estacas de madera, plástico de colores, materiales complementarios, para nosotros que no nos falte directamente en campo. No vamos a yendo pues sin hacer un requerimiento previo a trabajar directamente en carretera, ¿no? Si no tenemos algunos materiales para realizar bien nuestros replanteos. Y para culminar, pues, no sé si les he hecho ver esto, pues debemos tener en cuenta las partes de una carretera, pues, ¿no? Si hablamos de una calzada, la calzada está compuesta justamente de los carriles, o sea, de ida y vuelta, ¿no? El arcén o berma de seguridad, justamente después de la línea blanca, pues, ¿no? El límite, justamente la calzada, o el ancho de la calzada directamente, ¿no? La cuneta, el canal, que estaría a los costados, y finalmente los taludes de corte y relleno. Y también, pues, verificar o ver los niveles que tiene, pues, al realizar una carretera, ¿no? El cuerpo de terraplén, la capa subrasante, la subbase granular, la base granular y la carpeta asfalto. Y viendo estos diseños también, nosotros visten sección, debemos hacer controles justamente según el tipo de suelo, según lo que se va a diseñar, de la subrasante, subbase, base granular y la carpeta asfalto. Justamente todo ello se va a realizar directamente con estacas y con plantillas para nuestros replanteos o nuestro plantillado directamente, pues, ¿no? Entonces, en este modelo estructural estamos viendo justamente que una subrasante, pues, tiene su resistencia de 49 megapascales, la subbase granular de 147 megapascales, la base granular 441 megapascales y el concreto asfáltico 2941 megapascales. Solamente para tener en consideración. Y la clasificación por demanda que les decía, las autopistas de primera, segunda clase y las carreteras de primera y segunda clase, ellas tienen que tener pues sus curvas en espiral. Las carreteras de tercera clase y las trochas carrozables, pues no es necesario esto, vamos a trabajar con curvas simples nada más, pues, ¿no? Y la clasificación por orografía de nuestro levantamiento topográfico, vamos a ver que un terreno plano va con pendiente de 0 a 10%, un terreno ondulado va de 11 a 50%, un terreno accidentado de 50 a 100%, y un terreno escarpado pendientes mayores a 100%. Vale decir que sus ángulos de caída pues son más de 45 grados, ¿cierto? Y para tomar la velocidad de diseño, pues según la orografía del terreno, si es carretera de primera, segunda o tercera clase, ¿ya? Y si son terrenos planos, ondulados, accidentados o escarpados, pues te da un índice de velocidad de transitibilidad por esa carretera, pues, ¿no? Por ejemplo, una autopista de primera clase, pues, según el estudio, van a ir vehículos de 80 hasta 120 kilómetros por hora. En terrenos planos, de 80 a 130 kilómetros por hora. Y así hasta llegar a una tercera carretera de tercera clase, en un terreno plano, sus velocidades van de 40 a 90 kilómetros por hora. Ondulado, igualmente de 40 a 90, así pues, ¿no? Escarpado, que son ya con pendientes muy elevadas, accidentado y escarpado vienen 30 a 60 kilómetros por hora, igualmente escarpado a 30 kilómetros por hora. Y estos tramos en tangentes que hemos visto, los elementos geométricos de la carretera, si tenemos un diseño a 50 kilómetros por hora, ¿no es cierto? En una de las carreteras evaluadas, te botan que las tangentes deben tener como límite máximo
O sea, el trayecto, la línea recta, 835 metros como máximo. Como mínimo, 69. Como intermedio, 139. Y los radios mínimos y peraltes máximos también, ¿no? Según la velocidad de diseño, ahí está, según el terreno encontrado, se va a botar cuánto es el peralte que se va a utilizar. Miren, llega hasta 12%, según pues el tipo de terreno que se va a utilizar, pues, ¿no? Y también pues los radios mínimos de las curvas que se van a utilizar. Estamos en un terreno ondulado, digamos a 60 kilómetros por hora, los peraltes máximo que puede utilizar es de 8% y con radios mínimos de 125, miren, ¿no? Radios mínimos de 125. O sea que puedo utilizar radios mucho más amplios, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también cómo es la orografía del terreno. Igualmente las curvas de transición de curva también está botando según la velocidad de diseño, cuánto es la longitud de transición, tanto de entrada como de salida, ¿no? Se ve aquí atrás. Estamos viendo pues los PIs, estamos viendo los PIs, los puntos donde inicia la curva, la transición de curva, justamente esta transición también te bota en la DG 2018 según la velocidad de diseño, cuánto es la longitud mínima y el radio mínimo que vas a utilizar en las curvas en transición. Y las pendientes, ¿no? Según pues la velocidad de diseño y según pues el tipo de carretera que se va a diseñar, carretera de primera, segunda o tercera clase o autopistas, a una velocidad de diseño, digamos a 60 kilómetros por hora. Voy a hacer que sea una carretera de tercera clase. Entonces, pues, yo podría trabajar en ese terreno con pendientes de 8%. Pues es la norma ya específica que te bota incluso las normas americanas, las AASHTO, para que tú puedas diseñar una carretera de forma adecuada. Y en el caso que se desee pasar una carretera de primera o segunda clase a una autopista, las características se deberán adecuar al orden superior inmediato. Entonces, de presentarse casos no contemplados en esta tabla, su utilización previo sustento técnico será autorizada por el órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También hay que tomar en cuenta que el ancho mínimo de calzada, ya según la velocidad de diseño, ya según la velocidad de diseño te estoy diciendo que es el ancho mínimo de calzada. Si es una carretera de tercera clase, pues está botando que hay calzadas de 6.6. Pero ¿cómo vamos a hacer el cálculo de estas, no? Vamos a tener que tomar en cuenta el vehículo más grande que va a pasar por esa zona. Pues según eso, se va a hacer un cálculo del ancho mínimo de calzada requerido, pues, ¿no? Y también de las mermas de seguridad, según la velocidad de diseño y según el tipo de carretera, está botando mermas de seguridad, miren, desde 0.5 hasta 3 metros de ancho. Ya, este es solamente una muestra de los trazados. Se ha visto que la línea gradiente va a tomar en consideración la distancia vertical, la distancia horizontal y la pendiente ya establecida. Entonces, si nosotros tenemos la distancia vertical, o sea, las curvas de nivel, nosotros podemos dividir esta entre la pendiente del terreno y vamos a encontrar la longitud para hacer nuestro trazo de nuestra línea gradiente. Entonces, viendo nosotros nuestro plano, vamos a tener en cuenta las curvas de nivel, el relieve del terreno, ¿ya? Y con ella nosotros hacer el trazo de nuestra línea gradiente, tomando en cuenta en campo una estación total, un eclímetro para hacer esta proyección de nuestra línea gradiente, de nuestra gradiente o línea gradiente. Y posteriormente a ello va a ser el trazo de nuestras tangentes mínimas y tangentes máximas y también estos radios mínimos de curvatura según el trazo de nuestra línea gradiente. Bien, no sé si habrá una consulta hasta ahí, por favor.
Esto se los voy a hacer llegar, por favor, al grupo del WhatsApp para que lo tengan. Es muy importante para ser técnicos en topografía tomar en cuenta esos puntos a tratar antes de salir a campo y hacer nuestros trazos de planteos. Ya posteriormente la subida y bajada de coordenadas es sencilla, solamente hay que tomar en cuenta estos puntos técnicos importantes. Bien, no habiendo consultas, yo les voy a pasar esto y tengo pendiente enviarles también las anteriores diapositivas. Entonces yo me despido de cada uno de ustedes. Será hasta una próxima. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes con todos.